Bienvenidos, esto es En Santuario y soy Cruz Rodríguez. Tengo conmigo a un gran amigo, nos conocimos cuando yo tenía aproximadamente 20, 21 años y hoy tengo 37. Y a lo largo de nuestras experiencias de vida, pues ha habido altibajos. Sin embargo, hoy en el programa está aquí puntualmente por una situación que experimentó en su vida desde hace un par de años, que bien valdría la pena ser compartida por todo aquello que pasó, que sigue viviendo y que muy probablemente le haya dado obstáculos, pero también herramientas para superar las dificultades que en algún momento todos vamos a pasar. Está conmigo Antonio Guerrero. Antonio, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Mucho gusto a toda tu audiencia, a todos los que nos escuchan. Eh, gracias. Mi nombre es Antonio, estoy muy bien y gracias por la invitación. Que bueno, es un gusto tenerte aquí, güey. La verdad es que me parece que es admirable que puedas compartirnos tu historia. También es admirable la resiliencia, la fuerza y las energías que has presentado, que has mostrado a través de tu camino. Y quiero que lo sepa la audiencia y que lo sepas tú. O sea, te admiro por esa fortaleza, te admiro por enfrentar todas las dificultades y espero que justamente este ejercicio que hacemos sea positivo para todas las personas que nos puedan escuchar, incluso también para mí, para ti, y formar parte de un cambio positivo, más ahora que me parece que no solo México, no, sino el mundo merece mensajes llenos de esperanza y mensajes llenos de amor y esperanza y de fortaleza, ¿sabes? O sea, me parece que es muy importante que la narrativa pública, que la narrativa en la cual estamos todos metidos sea un poco más positiva, sin dejar de ser realista, pero darnos cuenta que si queremos un cambio, si queremos una mejor realidad, pues empezamos con nosotros. Ahora, ¿qué me puedes decir de Antonio Guerrero? ¿Qué me puedes decir de tus últimos 2 años, de estos dos últimos años? ¿Qué nos puedes compartir? ¿Cuál era tu situación? ¿Qué es lo que empezó a acontecer en tu día a día? Sí, mira, primero que nada, te agradezco, gracias por las palabras y demás. Realmente, pues sí, así fue. Yo lo tomé eh, desde el punto de vista, perdón, personal. Fue algo muy fuerte. Yo creo que nadie espera ese tipo de noticias a lo largo de su vida. Todos pretendemos ser personas fuertes, sanas, ir por la vida bien, vivir las cosas que uno se plantea, hacer las cosas que uno quiere. Y a veces no tomamos en cuenta eso o la importancia de estar viviendo, ¿no? Del estar aquí. Y cuando a veces enfermamos, cuando a veces nos pasa algo, tenemos un acontecimiento en nuestra vida o tenemos un choque muy fuerte, tal vez una pérdida o demás, cosas que a lo mejor en su momento no entendemos y que son negativas, ahí es cuando a veces ese golpe nos hace un como estar presentes y el ver, el darse cuenta de las cosas, ¿no? Y bueno, te repito, gracias por las palabras y demás. Normalmente eh, todo este proceso que viví, o que sigo viviendo, mejor dicho, en este tiempo, ha sido bien desde ese aspecto, no ha sido malo. Si algo me he dado cuenta en este tiempo es que dentro de las cosas negativas o dentro de las cosas malas que nosotros podamos pensar, siempre hay una enseñanza, siempre hay un buen mensaje y siempre hay algo para mejorar. Sí. Entonces, haciendo punto en eso, tenemos que fijarnos a veces luego en esas cosas para poder salir adelante, ¿no? Y poder decir, ¿sabes qué? Bueno, pues esto me sirvió para esto, ¿no? No el por qué me pasó, sino el para qué, ¿no? Entiendo, entiendo. Para qué es esto, ¿no? Y bueno, a lo largo de mi vida, haciendo respuesta o énfasis a lo que tú me preguntabas, pues tú me conoces,
varios años desde que estábamos jóvenes. Y ahorita 30 y tantos años tenemos. Seguimos jóvenes. Seguimos jóvenes, Seguimos pero jóvenes. ya somos diferentes, ¿no? Ya tenemos, a lo mejor somos más responsables de nuestra vida, tenemos ya otros pensamientos, tenemos otras ideas, ya nos preocupamos más por otras cosas, ¿no? Que tal vez antes de jóvenes no nos preocupábamos. Y ahora como que tenemos más los pies en la tierra, ¿no? Claro, claro. Y sí hay algo que antes, bueno, la mayoría de gente que me conoce, pues era yo el tipo joven, que andaba por la vida como si nada, divirtiéndose, en medida a lo que más se puede ser responsable, de acuerdo a la edad, ¿no? También en el aspecto de divertinaje, no sé si me explico, no me entiendes, ¿no? Por lo que pasamos. Sí, claro, usualmente lo que sería como una vida de joven, ¿no? O sea, como, lamentablemente hablando, me parece que estamos tan bombardeados con esa idea de que verdaderamente vivir la juventud es echar desmadre, ¿no? O salir de fiesta, o andar en la parranda y todo ese rollo. Y con el tiempo te vas dando cuenta que no es así como tal. Sin embargo, creo duramente que no hay tiempo perdido. Tenemos la tendencia, lamentablemente, de siempre ver el camino no recorrido como si fuera mejor. Sin embargo, creo verdaderamente que no es así. La vida y las decisiones que tomamos no se pueden cambiar. Y justamente son como son, porque tal vez es lo que necesitábamos vivir en el momento. Es correcto. Pero puntualmente, esta situación a la que estamos haciendo referencia, ¿qué fue? ¿Qué es lo que aconteció en tu vida? ¿Qué es lo que pasó para que dijeras, esto es un parteaguas? Si pudieras compartir un diagnóstico, una situación, ¿qué es lo que estabas viviendo puntualmente cuando empezaste a notar que había cuestiones extrañas en tu organismo? Sí, mira, te platico lo que fue y cómo lo tomé en ese momento. Todo esto surgió en el 2023. Yo empecé con un dolor en la espalda, digámoslo, entre la parte baja de la espalda. ¿Cómo era el dolor? ¿Era punzante? El dolor, sí, de hecho, la primera vez que me pasó, estaba yo en casa, estaba yo sentado en el sillón, Okay. estaba yo viendo la televisión, era un viernes o sábado por la noche, recuerdo, porque estábamos descansando, y me estaba tomando yo una cerveza y estaba viendo creo que un partido de fútbol, y mientras lo estaba yo mirando, yo estaba sentado tranquilamente, relajado, de pronto llegó un dolor punzante en la espalda baja, y fue donde un dolor que me retorció, que fue tan fuerte Okay. que no podía ni siquiera estar sentado. O sea, algo similar, no sé, a una piedra en el riñón o algo así por la zona. No sé exactamente porque no he tenido yo ese síntoma o ese... Ok, ese dolor. Ajá, pero me han comentado lo de los riñones, ¿no? Que Sí. cuando te duelen, probablemente podría haber sido eso en su momento. Lo llegué a pensar porque me estaba tomando la cerveza y dije, no. Esto es una señal, ¿no? Exactamente, dije, creo que es algo de que ya no debo de tomar. Ajá, sí. Y bueno, esa fue la primera vez, ¿no? Posteriormente, no sé, habrá pasado más o menos un mes y volvió a darme igual. Estaba yo sentado en la casa, en sala, estaba yo descansando, otro mismo dolor. Entonces, empecé con ese dolor. Cada vez como iba pasando el tiempo, se fue haciendo más presente, digámoslo. Si fue en un mes, después fueron a los 20 y tantos días, después a los 15 y hasta tenerlo ya casi semanalmente, ¿no? Para esto yo no le presté tanta atención. Poco después, ya que se iba haciendo más agudo, más repetitivo, fue que opté por ir con un médico, un especialista. Dije, bueno, vamos a ir con alguien que me revise la columna y demás. Y bueno, afortunadamente no era nada. Entonces dije, bueno, que era muscular, demás, y se atendió en su momento. Ok. ¿Este tratamiento sí funcionó en el...? Sí, digamos lo que sí, a cierto punto, porque me dieron lo que siempre te dan, complejo B, antiinflamatorios, cosas para el dolor, etcétera, y mejoró bastante. O sea, al grado de que ya no me pasaba tan repetido Okay. y me dejó de pasar, ¿no? O sea, bastante, ¿no? Entonces dije, bueno, a lo mejor era por ahí. Pasó.
Eso fue el 2023, digamos lo que fue como entre febrero, marzo. Después yo me voy a trabajar fuera de la ciudad, me voy a Chiapas. Ok. Y me voy a trabajar yo el 1 de septiembre. Me voy fuera y ya dentro de ese viaje de trabajo descubro que tengo otros síntomas más, ¿no? El siguiente síntoma fueron las sudoraciones nocturnas Ok. a manera de empaparse todo, ¿no? De que yo me levantaba en la madrugada de lo mojado que yo estaba. O sea, te despertaba. Me despertaba porque Ok. yo ya sentía frío, sentía que me había, no sé, echado agua encima. ¿Tanto Y así? sí, Ok. No sí, manches. me despertaba, incluso la playera me la quitaba y la exprimía de que salía el sudor, ¿no? Era demasiado. Y en ese momento, pues yo le atribuía que, pues era el clima de allá de Chiapas, ¿no? Porque estábamos a temperaturas de 37 para arriba, algunos días 40 grados. Ya en la segunda parte Entonces, del año, ¿no? O sea, donde se supondría que sería más fresco. exactamente, sí, estamos en una temporada que realmente no es, digámoslo, de calor extremo allá, pero Ok. aún así los Sí, sí. calores allá, de acuerdo, no tanto a las temporadas, son altos, ¿no? Entonces, allá lo que tiene que en el día son calurosos, muy calurosos, y las noches son muy frías, son heladas. Ok. Entonces, como que también no había un poco de coherencia con eso, pero pues yo dije, bueno, yo le atribuía que era el cambio de Justificable, clima, ¿no? justificable, ¿no? Ok. De Este, ahí, o sea, aparte de los síntomas estos o de la presencia de una sudoración nocturna, ¿tenías algo más? no, hasta ese momento nada más era la sudoración. Ok. Pero igual no era diario, te estoy hablando que era a la semana, 1 o 2 veces, no a la semana, no más, ¿no? Ok. Y cuando mucho una. Y Digo, eso cuando mucho dos, perdón. nunca te había pasado antes, nunca. Jamás, Ok. ¿no? O sea, jamás. Ni en temporada de calores que hacen mucho, jamás, ¿no? O Nada, sea, nada. no. Ok. A ese grado de empapar la ropa, no. Y bueno, posterior a eso, de pronto cuando regresaba yo acá a la ciudad de Tajalapa a ver a mi familia, se daban cuenta como que empecé a bajar un poco de peso, ¿no? Y me empecé a dar cuenta que, digámoslo así, que por mes perdía como 1 kilo, 1,5 kilos, ¿no? Constante. Ajá, Ok. pero yo lo mismo, no pensaba en eso y decía, bueno, estoy en otra ciudad, estoy bajo estrés, estoy trabajando, hace mucho calor, no me estoy Ajá. alimentando bien. Entonces, por ahí yo le atribuía también a que, bueno, es parte de que ya estoy cambiando todo esto y estoy bajando de peso, ¿no? Estás Entonces, bajando a de ese peso. cambio que tenía. Háblame un poco del estrés laboral. ¿Qué es lo que estabas pasando puntualmente allá en Chiapas, en el entorno, en salir fuera de casa, en salir de la ciudad, en dejar a tu familia acá? Creo que eso es lo importante. Fíjate que hay algo curioso en eso, porque cuando yo me voy allá, una de las principales razones que tenía yo, motivos por el cual irme allá, fue porque mi pareja, con la que yo estoy ahorita, la que tengo una familia, que es mi esposa, estaba por segunda vez embarazada. Ok, Entonces, el motivo de irme yo fuera, se presentó una oportunidad de trabajo, en el cual en esos momentos se me hizo muy buena, porque iban a ser mi hija en diciembre y pues quería yo lo más que pudiéramos tener pues el sustento económico y tener una buena economía, ya que pues ya venía mi segunda hija, ¿no? claro. Entonces, esa fue también una presión dentro de lo que cabe por irme a trabajar fuera. Entonces, al irme yo a trabajar fuera, pues también tuve un choque de emociones, en las cuales fue, la número uno, dejar a mi esposa porque estaba embarazada. Sí. Entonces, porque yo me iba allá y yo venía cada 21 días. Entonces, a veces cada 15 días, dependiendo, Ujú. ¿no? La oportunidad de trabajo que me dieran. Pero venía yo solamente 2 veces, ¿no? O sea, un fin de semana. Sábado y domingo, yo llegaba viernes en la noche, me quedaba sábado y domingo en la noche otra vez para ¿Y afuera, ¿no? cuánto Entonces, era el viaje? ¿Cuánto te hacías de...? prácticamente, pues dependiendo, ¿no? Normalmente, si nos íbamos en vehículo particular de la empresa, pues nos podíamos hacer, estamos hablando que 5, 6, 7 horas, porque pues a veces hacíamos paradas para, ya sabes, sanitario, comer, o a veces que teníamos que comprar algo y demás, y nos íbamos tranquilos, pero más o menos de 5 a 7 horas aproximadamente. Y cuando nos íbamos en autobús, que también había veces que nos mandaban en autobús, pues era bastante largo, ¿no? Nos hacíamos uy, 12, 13, hasta 15 horas de viaje. Brutal, brutal. Entonces sí era también algo cansado, ¿no? De hecho, perdíamos prácticamente más de medio día ahí luego viajando. Ujú. Pero bueno,
regresando a ser puntual con lo del estrés, entonces, cuando me voy, me pega eso, me pega también que dejo a mi hija, la más grande, es muy apegada a mí, y al irme pues también encuentro con esa emoción, ¿no? Y ese pensamiento y esa también tristeza de dejar a mi familia, tanto a mi esposa embarazada como a mi hija, y pues todo eso te va generando también ese choque de emociones y ese en determinado momento también estrés de poder a lo mejor hacer el trabajo lo mejor que puedas, hacer el trabajo eficiente pero rápido para poder regresar y ver a tu familia, ¿no? No, y aparte un entorno que no es nada agradable, ¿no? O sea, me comentabas hace tiempo que literalmente era como estar en la selva, ¿no? Uh-huh. Realmente estábamos en la selva, estábamos en una planta hidroeléctrica que se llama, no recuerdo, pero es hidroeléctrica, es por parte de comisión, algo de Corso, no recuerdo estar seguro, pero literalmente, o sea, es la planta hidroeléctrica, estábamos a unos minutos que hay un pueblito y es la sierra, y después de ahí, como a unos, ¿qué serán? 10 minutos de donde estábamos, el primer pueblo, que ya es pueblo, y ahí es donde había, no sé, tienditas, o sea, todo como para decir, bueno, pues ahí vas a comer, ahí vas a desayunar, ahí vas a comprar tus cosas y todo, pero realmente nosotros estamos instalados dentro de la selva en una vivienda que se encontró y ahí nos establecimos, ¿no? O sea, ¿era una cabañita por parte de comisión o era un particular de la No, en zona? particular, la empresa que Ok. trabajamos particularmente se encargaba de buscar lo más cerca. No nos íbamos al pueblo porque es mayor distancia y como era mayor distancia teníamos que pararnos más temprano. Una serie de cosas que realmente no era tan necesarias. Sí, los Y necesitaban en sitio, ¿no? exactamente, necesitábamos estar más cerca de la obra, ¿no? Entonces, por ese motivo nos escogieron ahí y estaba bien, no estaba tan mal. Tampoco estoy hablando que estábamos en chozas o en casas de cabaña Sí, o sea, o no me demás, atendía ¿no? un mono, Así, ¿no? pero sí estábamos literalmente dentro de la selva, ¿no? O Dentro de sea, la selva. Ok, ok. ¿Cómo era la rutina diaria? ¿Cómo era, no sé, tu día a día ahí? el día a día, bueno, pues yo me levantaba entre 5 y 6 de la mañana, eh, levantarse, rápido cambiarse, porque tenemos que salir a las 7 de la mañana de ahí, pasar al pueblo por las personas o los trabajadores que teníamos que llevar a obra, de ahí regresar y estar antes de 8 de la mañana en la obra. Normalmente nosotros entramos a las 8, tenemos un horario de 8 de la mañana, Ok. pero entrábamos antes, llegábamos 7 y media, 20 para las 8, para formalizar y hacer más o menos la estrategia de lo que se iba a trabajar en ese día con los trabajadores y empezar a trabajar. Trabajábamos en ese momento, yo tenía un frente de trabajo, bueno, tenía yo varios frentes, pero mi frente de trabajo no estaba a mucha distancia, entonces era muy fácil yo poder atender uno, dos, tres frentes que tenía yo en ese momento, y que era particularmente, pues era darle mantenimiento a las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad. Le estamos dando mantenimiento y era supervisar y llevar a las personas. Yo ahí estaba todo el día, salíamos a comer a las 2 de la tarde, comíamos de 2 a 3 de la tarde o a veces de 3 a 4 dependiendo. Regresábamos otra vez a las instalaciones, volver a trabajar y ya salíamos aproximadamente entre 5 y 6 de la tarde de trabajo. 5 o 6 de la Llegábamos tarde. a casa y ya a casa pues prácticamente era ir al pueblo a comprar las cosas que nos tuviéramos para cenar, llegar a casa, darte un baño porque pues acababas empapado en sudor y cansado y demás, entonces era llegar a darte un baño y a prepararte, descansar y dormir temprano. Yo estaba en la cama 9, 10 de la noche durmiendo para el Oye, otro día. y físicamente hablando, en tus jornadas laborales, ¿sentías alguna diferencia? Sí, es muy diferente trabajar en una obra en sitio a trabajar en un escritorio o en una obra No, no, completamente no, atrás pero de la obra. me refiero a estos síntomas que estabas presentando. De acuerdo. Mira, a los síntomas en ese momento solamente, de hecho empecé otra vez con los dolores de espalda Ok. y en uno de los viajes que yo regresé a Jalapa, volví a ir con otro especialista y me volví a dar otros medicamentos y digamos que con eso ya no me daban tan seguido, me daban una vez a la semana y demás, pero volvió a regresar ese dolor.
seguía las sudoraciones y seguía con un poquito de la pérdida de peso, ¿no? Esos tres síntomas, digámoslo así, de base, Ok. no cambiaron, ¿no? O sea, no hubo ningún estudio radiológico o de imagen que te ayudara a decir, ok, sí es algo de la columna. Solamente te estaban dando cuestiones para el dolor. Es correcto, hasta ese momento sí. Ok. Ya a finales, estamos hablando que fue como por octubre, noviembre, que ya casi yo ya me regresaba, ya me mandaron a hacer especialistas dolores, me hice una, creo que fue resonancia magnética o una Ajá. tomografía, y ya para ver y determinar qué problema pudiera ser en la espalda, porque todos concordaban en que podía ser ahí algún problema de espalda. Y ya en ese momento se hizo ese estudio y pues cuando llegó el resultado completamente, bueno, gracias a Dios, y el doctor que me quería operar, porque me ha dicho, te tengo que operar de la columna, dijo, oye, no tienes nada, ¿no? O sea, realmente esto nada más con el medicamento y vas a salir adelante. O sea, tu columna estaba perfecta. Perfectamente bien. Ok. Lo que marcaba en ese entonces el estudio. ¿Cuál fue entonces la interpretación en este momento? ¿De dónde viene este dolor? ¿Qué es lo que siguió? Pues no sabía, estábamos en un igual parteaguas porque decíamos, bueno, a ver, fuimos con fisios, fuimos con especialistas de espalda, fuimos con internistas, con médicos y pues todos decían que no. Dije, pues entonces estoy bien, ¿no? Entonces dijimos, bueno, Ok. a lo mejor sí, normalmente es un dolorcito que nada más se presenta en ciertas ocasiones, ¿no? Pero bueno, algunos habían dicho que era hernia discal, pensamos, bueno, con ejercicios y terapia puede sanar, puede regresar con el medicamento, puede quitar esa Pero inflamación o ese dolor y demás, ¿no? las hernias sí salen en la tomografía, ¿no? Ajá, cuando llegó la tomografía se dieron cuenta que no había una hernia. Ok, perfecto. Entonces, tenemos una situación que no sabemos qué es. ¿Cómo lo tomaste y qué siguió? Bueno, pues en ese momento yo dije, qué bueno, porque me habían dicho que querían operarme y dije, yo no quería operarme. Ok. Entonces dije, qué bien, me quité ese peso de encima y pues yo seguí para adelante. O sea, yo no le presté atención en lo absoluto, ¿no? Yo seguí mi día a día normal. Ya resulta que mientras yo estaba allá, tenía yo la presión de terminar la obra porque yo quería regresar. Mi hija nacía la primera semana de diciembre y yo quería regresar o estar presente en el nacimiento y estar aquí. Para esto yo ya había pedido permiso a la empresa y demás y ya me habían dado el permiso para poder regresarme yo una semana y estar en el nacimiento de mi hija. Entonces quería yo apurarme. Me empiezo yo a presionar y a hacer varias cosas y entonces empieza el estrés del trabajo laboral y de presiones para entregar las cosas, para hacerlas bien, para tratar de cumplir con los tiempos y todo para poder yo regresarme. Y entonces me empiezo a dar cuenta ahí que empieza la ansiedad para arriba, ¿no? Y empiezo yo de nuevo con la ansiedad. Para esto, haciendo ahí un punto, cuando estuvo lo del COVID, ahí fue donde me enteré que me detectaron como ansiedad, que yo tenía ansiedad o que padecía de ansiedad. Ok. Y Antes de COVID o antes de la pandemia, ¿habías experimentado ansiedad? no, nada que ver, nada de ansiedad, ni mucho menos de algo que ver con eso, ¿no? Después de eso, me di cuenta que también tenía yo depresión. Ok. Entonces, fue Pero, o cuando... sea, derivado del COVID, derivado de todo esto de la pandemia, o como que un subyacente, vamos, algo más oculto. No, derivado de ahí, derivado de Ok. ahí. Y yo creo que a lo largo de mi vida, pues hubo muchas ocasiones en las cuales muchas cosas, yo era muy frío, no platicaba las cosas, me las guardaba, no las sacaba y demás. Entonces todo eso a lo largo de la vida te va reprimiendo y te va teniendo todo ese choque de emociones y en el día a día cuando vas creciendo y demás, pues llega un momento que eso explota, ¿no? Y entonces por eso salió la ansiedad por muchas de esas situaciones y en el COVID fue donde se detonó, Sí, en todo. ese encerramiento y en esas cuestiones de que uno se preocupaba por la salud de uno, de los demás. Aparte también concordó que ahí tuve a mi primera hija, entonces esos miedos de ahí derivaron y ahí fue donde de nuevo otra vez, pum, se derivó la ansiedad y empecé a partir de ahí a tenerla exponencialmente, ¿Y ¿no? tuviste COVID? Sí, tuve COVID, me dio una vez COVID, nada grave, todo lo normal, que era, creo que era, te daban paracetamol o algo así, no recuerdo, un medicamento muy controlado, otros 2 medicamentos y se acabó, ¿no? Tomar mucha vitamina C, creo.
O sea, Y fiebre y no, estar en cama. temperatura no tuve hasta que yo recuerde, entonces todo fue muy tranquilo por esa parte, ¿no? Muy tranquilo por esa parte. Yo regresando más a lo que es el Ajá. 2023 y a finales del 2023, en octubre y la primera semana de diciembre, ¿pudiste regresar al nacimiento de tu hija? Ah, sí, bueno, también algo aquí puntual. Antes de que yo regresara, una semana yo antes, eh, caigo en un estrés brutal con tal de entregar la obra a tiempo y todo para que yo me pueda regresar más tiempo. Y me da un ataque de ansiedad increíble, taquicardias, presión en el... O sea, ya síntomas físicos que ya ahí es donde ya me preocupé porque normalmente antes no me daban cosas físicas, ¿no? Siempre fueron, digamos, la ansiedad, ¿no? El típico síntoma de aceleración o palpitación y ya, controlable, ¿no? Ok, Pero poco a poco se iban agudizando y en esa ocasión me dio exponencialmente taquicardia, se me cerró la garganta, no podía yo respirar, perdí el apetito, no comí en ese día, recuerdo que solamente desayuné, no comí, no cené y no desayuné al otro día, ok. de estar tanto en esa presión y de que la ansiedad la tenía yo a todo. O sea, fue un ataque de Y pánico, ¿no? sí, fue exactamente un ataque de pánico y me empiezo yo a sentir muy mal y ese día por la noche hablo a la empresa, me otorgan regresarme a Jalapa, para eso este día era viernes, a mí me tocaba venir al siguiente viernes de la próxima semana y me dicen, ¿sabes qué? Vete de una vez, regrésate para que te puedas atender y ver qué tienes y me regreso yo a Jalapa. Llegando a Jalapa me doy cuenta que me calmo un poco y cuando llego, pues me sigo yo sintiendo mal, ¿no? O sea, nunca mejoré con eso, solamente, digamos, lo controlé. Y Ok, empiezo yo aquí en Jalapa a buscar, me recomiendan mucho ir con una psicóloga. Encuentro una psicóloga holística. Y ok, esa psicóloga holística, al momento que yo llegué, me sacó cita a los 3 4 días. Y empiezo yo a ir con ella en tratamiento y empiezo ya a descubrir ahí que efectivamente padezco de ansiedad, de depresión y que tengo muchas emociones, sentimientos y cosas reprimidas. Y aparte de eso, estaba bajo un estrés laboral y un estrés que tenía yo en mi mente y demás. Y explotó la bomba en ese momento. explotó la bomba. ¿Esto lo vinculas directamente a la otra situación de los dolores de espalda y de... En ese momento no. Ok, O sea, si nos damos cuenta, lo que les he platicado hasta el día de ahorita, solamente les sigo diciendo que son síntomas, ¿no? En ningún momento me pasó por la mente decir, ay, es que el dolor de espalda, la sudoración, la pérdida de peso y el estrés o la ansiedad van involucradas en uno mismo, ¿no? O sea, yo en ese momento solamente dije, a ver, ya me pasó una cosa, ya se me quitó, me pasó la otra, se me quitó y así. O sea, nunca me puse a pensar o me detuve en decir, todo esto entonces ya es algo malo porque tiene que ver o todo se conjunta, ¿no? O sea, eran cosas diferentes que yo le atribuía a cosas totalmente diferentes, en ¿no? partes. Ajá. De ahí, este tratamiento de salud mental empezaron con las terapias, te empezó a ayudar en la cuestión de la ansiedad. Sin embargo, me imagino que la parte más física continuaba teniendo pues dificultades, ¿no? Sí, fíjate que, por ejemplo, me ayudó bastante la psicóloga holística, realmente, las terapias y demás. Todo dice, bueno, regreso y cuando regreso en esa semana me empiezo a atender y nace mi hija, ¿no? De hecho, el día que nace mi hija, yo estoy en el hospital y demás, pero yo me empiezo a sentir mal, o sea, nada más prácticamente la recibimos, la dejé, no pude entrar yo al parto porque me sentía yo mal, Ujú. pero en cuanto traen a mi esposa y a ella al cuarto y a la cama, estoy con ellos un rato y no sé, una hora, 2 horas después, digo, ¿sabes qué? Me tengo que regresar a casa porque me sentía yo mal. Ah, ese día yo tenía también una terapia con un ingeniero que yo veía, que también le agradezco mucho en el proceso. Y ese ingeniero me empezó a tratar con medicinas antiguas, Ok, con hierbas y cosas de esas, y medicina de los antiguos mayas se le dice, ok, ¿no? Son alternativos, terapias ¿no? alternativas y todo, que me empezó a ayudar también. Yo lo conozco de años, al ingeniero. Y bueno, me tocaba una cita ese día y no la quería perder, entonces salí yo del parto de mi hija, bueno, de estar ahí, me voy y yo ya me sentía yo mal. Y él me ayudó un poquito a sentirme mejor, pero yo ya no pude regresar, ¿no? Entonces me tuve que regresar a casa
Y bueno, a partir de ahí me empecé a sentir yo un poquito mal y es cuando empiezo yo a los días a ir a terapia con la psicóloga holística. Ok. Y todo diciembre empiezo yo a mejorar, ¿no? De la terapia De la holística. terapia que yo fui, ¿no? Empecé Ok. a sentirme mejor, empezó a bajar mi depresión, mi ansiedad principalmente. Yo ahí en ese momento todavía no descubría al 100% que era depresión, pero que tenía yo la ansiedad empezó a bajar increíblemente, ¿no? Me empecé a sentir mejor, tenía yo a mi nueva hija conmigo, mi familia estaba con mi familia y demás, ¿no? Todo se está presentando bien y digamos que en todo diciembre yo pude iba yo cada semana 2 veces o hasta 3 a terapia, hacía yo de todo y todo me sirvió, ¿no? Me sirvió. Hice lo de, no recuerdo si es la palabra correcta, grounding, algo así, que es caminar descalzo Ok, ok. en el Grounding, sí. pasto. También hice eso. Fui a muchos talleres. O sea, digamos que en diciembre trabajé con mi parte mental, espiritual, Ok. y me empecé a sentir un poco bien. Pero hasta ahí nada más, hasta el 31 de diciembre, que fue donde ya me di cuenta que tenía yo algo más. ¿Qué pasó el 31 de diciembre? El 31 de diciembre estoy cenando con mi familia y no sé, después de las 12 de la noche, como 12, 12 y media, algo así, estábamos todos, estaba yo con mi esposa y me empezó a tener un frío increíble. Yo recuerdo esa noche que no hacía frío, ¿no? O sea, una noche normal Sí, como aquí en 20 grados, Jalapa, ¿no? exactamente. Y a lo mejor un poquito más, porque recuerdo que sí está un poquito fresco, ponle tú unos 18 grados, pero no al grado tal de que yo no soy friolento. Sí, sí. Y yo nunca, digamos, taparme extremadamente jamás. Y empecé a temblar de frío en la cena, ¿no? O sea, mucho frío, empecé a temblar. Yo me quedé y dije, bueno, pues a lo mejor se hace mucho frío, ¿no? Pero Ok. pues le pregunté a mis familiares, a mis votos, dicen, pues no, o sea, lo normal, ¿no? O sea, te pones algo encima, una chamarra, una sudadera, y se les Ya. acabó, Ok. ¿no? Y yo tenía un chaleco, y después del chaleco me puse una chamarra y no se me quitaba. Entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Pues ahora sí yo los dejo aquí con la familia y todo, me voy a acostar con mis hijas y a que se me quite el frío y ya, ¿no? Y me fui al cuarto, todavía me tapé, o sea, me cambié, me tapé, me puse una sudadera. Yo no duermo jamás con sudaderas, me puse una sudadera para dormir y me tapé con cobijas y me quedé bien dormido. Pero ese síntoma no me gustó. Entonces ahí O fue sea, donde eso fue una alerta, sí, como que aquí hay también, algo raro, ¿no? claro, o sea, ahí fue donde ya empecé a pensar y dije, no, aquí ya, Ya no esto es, ya ya esto no es normal. no es estrés, no es la situación laboral, no es la cuestión del nacimiento de mi hija, ya esto Exactamente. ya es otra cosa, ¿no? Aparte, ese día, unos previos días antes, digamos que entre la semana del 24 y 31, que fue a mediados de diciembre, las últimas 2 semanas, casualmente había días que empezaba a perder el apetito. No sé, yo como muy bien y siempre he tratado de comer bien y siempre he tenido hambre, gracias a Dios, Ujú. pero en ese entonces, no sé, desayunaba yo algo y eran las 3 4 de la tarde, que es a la hora que ya tengo mucho hambre y que como, no tenía yo hambre. Yo me daba hambre a las 6 7 8 de la noche Ok. y un hambre mínima. Entonces yo comía una o a veces 2 veces por día. Y de pronto, casualmente, al otro día de eso, mi hambre regresaba y comía mis 3 o 4 veces al día. Entonces empezaba a notar que había días que perdía el apetito, que no tenía yo esa hambre de todos los días. Sí, es extraño, ¿no? Exactamente, ya tenía otro síntoma más, ¿no? De Ok. decir, a lo mejor tengo hambre un día, no tengo. Y el 31 me pasa que me da mucho frío y la temblorina. Dije, ok, porque llegó un momento a que empecé a temblar del frío, ¿no? Ok. ¿Cuándo es que decides, sabes qué, vamos a tener que seguir pues yendo a médicos, a especialistas para descubrir qué es lo que es? La primera semana del año 2024, un día antes de Reyes, era como 4 o 5. Los primeros días me empieza a decir la familia, oye, ¿sabes qué, Toño? Te empezamos a notar, mi color de piel empezó a cambiar, Ok. empezaron, digámoslo, unos decían que me ponía como amarillo y otros decían que me ponía como muy blanco, ¿no? O Ok. sea, pero empecé a cambiar como mi tono de piel. ¿Tú no lo notabas? No, yo no lo notaba, yo para nada. O sea, yo me sentía, bueno, no me sentía yo bien, pero me sentía normal, ¿no? Entonces, nunca tuve yo como que decir, pararme al espejo y verme y decir, estoy cambiando de tono de Me piel. siento, me veo Claro, extraño, no, ¿no? no, no, o sea, Ajá. yo me di cuenta por la gente, mi familia, que fue la que me empezó a notar eso también.
Ok. Entonces, ¿con quién fueron? ¿Quién te atendió? Pasa la primera semana de enero, empiezo con eso y entonces dijimos, platico con mi mamá y me dice, ¿sabes qué? Tenemos que ir entonces a ver un doctor porque ya son muchas cosas que te están saliendo Sí, y no sí. te estás sintiendo bien. Dejamos que pase Día de Reyes, convivo con mis hijas y 1 o 2 días después de Día de Reyes, un día por la mañana, ¡pum!, me desmayo. Y yo así de, ¿por qué no? Pasa. Ese mismo día en la tarde, ¡pum!, me vuelvo a desmayar. Ok. Y digo, oh, ok, aquí ya hay algo, ¿no? O sea, ya necesito ya. Sí, claro. Entonces, hablo con mi mamá, sacamos cita con un médico internista para irme a checar y al otro día que voy y la veo, ¡pum!, otra vez me desmayo. Entonces dijimos, esto ya no está bien. Sí, sí. En ese momento empezamos a ir con mucha gente, ¿no? De hecho, también fui con otra persona que empezó a hacerme acupuntura. No, hombre, si te cuento todo lo que empecé a hacer en ese momento. Y llegamos con el médico internista y el médico internista pues no descubre nada, ¿no? Me saca estudios de sangre, estudio de todo y pues... ¿Toda tu biometría estaba Sí, bien? todo, no tan bien, pero no había un diagnóstico como tal. No sabían todavía Ok. bien qué, ¿no? O sea, no había un indicador esto, esto. Exactamente. Ok. Lo único que sí llamaba la atención en ese momento es que la hemoglobina empezó a bajar. Mi hemoglobina yo casi siempre he sido, que yo recuerde, arriba de 15, 16, 17 más o Ujú. menos. Y yo no recuerdo en ese momento, pero yo sí tenía la hemoglobina baja a Ok. comparación de como la tenía yo siempre. Entonces era un factor que tenía el médico y decía, bueno, tenemos que ver o estudiar a ver qué es esto, ¿no? Y bueno, seguí con él, seguí con él, seguí con él. Fuimos con una persona, perdón, y el primer médico no me vio nada. O sea, me hizo estudios de todo y él me dijo, es que no tienes nada. No manches. Y yo así de, ok, Ok. entonces cambiamos de médico internista, nos fuimos con otro y él es el que sí me dice, ¿sabes qué? Aquí hay algo. Ok. O sea, aquí pueden ser estas cosas. Y me O sea, acuerdo que me habían dado como 5 parámetros. no sé qué, pero aquí Pero hay algo. exactamente, decía, aquí Ok. hay algo. Y llama la atención esto. Y las tres primeras opciones que él encontró fue o tienes una infección fuerte y Ajá. tienes que ir con un infectólogo, o puede ser, porque como estaba en Chiapas, allá hay unos animalitos que se llaman chagas, creo. Sí, sí. Entonces decía, puede ser que hayas contraído eso, puede ser que hayas tomado agua contaminada, puede ser que hayas comido algún alimento que haya estado en descomposición, Ujú. algo pudo haber sido allá, ¿no? Sí, sí. Entonces derivaban eso, o decían, puede ser una enfermedad, una infección muy, muy, muy fuerte en el estómago, porque también salía dentro de los estudios de sangre que tenía yo una inflamación y una infección fuerte vía estomacal, Ujú. hígado, riñón, estómago y otras cosas que creo que ahí salía, que ese parámetro según cumple a que tienes una infección muy, muy, muy fuerte Muy y que fuerte. no se ve, o probablemente un sangrado y no lo ves. Ok. Entonces, posiblemente por eso derivaba la hemoglobina a bajar. Entonces, se puede ser eso o puede ser un problema en la sangre, que ahí lleva algo derivado a un tipo de cáncer A un o a tipo de cáncer. hematología. Hematología. Pero decía el doctor, a ver, vamos a descubrir este proceso y vamos a ir descartando qué es hasta llegar a esto, ¿no? Paso a paso, ¿no? Paso a paso. Pero para ese entonces, estoy hablando que yo estaba muy, muy, muy mal. Yo ya no podía caminar, me fatigaba, me cansaba, me faltaba el aire, me mareaba. Entonces me empezaron a dar unos esteroides y me empezaron a dar unos medicamentos para levantarme. Sí. Y ahí digamos que con ese medicamento dentro de un momento me empezó a levantar. Pero nos dimos cuenta, por ahí nos dijeron pues que nada más me estaban poniendo esteroides, ¿no? O cosas que hacen los urgenciólogos para levantar a las personas o a los Sí, pacientes. claro, te sacan del momento Te sacan malo. del momento malo, pero no atienden la causa. Claro que así es la mayoría de la medicina, ¿eh? Exactamente, entonces pues yo decía, bueno, pues yo ahorita me siento muy bien, ¿no? Sí, sí. Pero no sabían los doctores que tenía y yo no sabía yo que tenía, ¿no? Emocionalmente, mentalmente, ¿cómo te encontrabas en ese momento? Para ese momento ya estaba un poco preocupado y cansado. Estaba muy preocupado porque ningún doctor, ninguna persona me encontraba. Ya había recorrido, o sea, si yo te digo todo lo que recorrí entre doctores, especialistas, desde que tenía lo de la espalda, Sí. o sea, fueron más de 10 personas que vimos y que nadie nos Nadie, dijo claro. nada, ¿no? Entonces,
ya estaba mi preocupación porque iba en decadencia y ya me sentía muy mal. Y fue preocupación, entró también ese mismo estrés, el no saber, o esa incertidumbre, el no saber qué tienes. También entró un poco de miedo el no saber qué tenía y el pensar que, no sé, a lo mejor iba a empeorar. Nunca pensé en morirme o algo así, porque pues no sabía qué tenía, ¿no? Pero sí la preocupación de no saber si esto se iba a agudizar o no, o qué iba a pasar conmigo, ¿no? Entiendo. Pero sí fue eso, ¿no? Eso ya empezó otra vez a manera exponencial y más que nada la preocupación mía y de mi familia. Perfecto. Bueno, ya después de haber ido a estas últimas consultas, ¿cuál es el estudio que realmente te indicó el problema puntual? Bueno, a todo esto, ya después fue una biopsia, de hecho una biopsia que me hicieron en la médula, el cual ya derivó, el cual dio el resultado y fue ese padecimiento, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento de la biopsia? ¿Te Bueno, dolió? aquí sí, aquí algo muy breve y así haciendo un poco énfasis en esto, cuando me dicen qué podía hacer, casualmente encontramos una persona allegada a la familia, que es un médico cardiólogo, y le llegan a decir lo que estaba pasando. Él menciona que quiere venir a verme para platicar y ver qué puede hacer él, ¿no? O guiarme por ahí para ver qué, porque nadie encontraba. Entonces llegamos con él, le platicamos y él fue el que nos entra y nos dice, a ver, aquí solamente hay dos vertientes, ¿no? Una, que sea una infección y Ok. tengas que ir con un infectólogo. Y dos, que tengas un problema hematológico, que pueda ser algún tipo de cáncer. Esa fue Algo de la primera sangre. noticia, Ok. exacto. Fue la primera noticia que tuvimos en concreto y real y fue donde decidimos actuar. En ese momento dijimos, ok, ¿qué nos sugiere? Y dijo, lo número uno, y por lo que yo en base a mi experiencia y a los casos que he visto y por los síntomas que tienes y demás y todo el estudio clínico que le enseñé y demás, me dice, tienes que ir primero con la hematóloga. Entonces él nos recomendó qué hacer, sacarlo, bla, bla. Afortunadamente yo estaba dado de alta con el seguro. Afortunadamente una de las doctoras también que él menciona que son reconocidas aquí en la ciudad de Jalapa y que llevan ese tipo de pacientes, o sea que son hematólogos y que trabajan muy bien y demás, y que la conocía él, nos dice, y esa persona trabaja en el seguro, en el hospital. Okay. Entonces hablamos, conseguimos, sacamos cita y afortunadamente me la dan a una semana, días, y vamos con ella y cuando yo llego a la consulta y le empiezo a platicar los síntomas, como recuerdo su cara así como de se reía o como así y me dice, mira, todos esos síntomas que tienes y todo lo que me estás diciendo, o sea, Ya sé llegaste que... al lugar en donde realmente todo esto aquí pasa, ¿no? Ok, ok. Y yo fue así como que, ok, ¿no? Dice, pero tranquilo, sígueme diciendo, o sea, yo le iba yo diciendo a ella todo lo que padecía y ella iba anotando, me pide todos los estudios y demás y me dice, ok, ya tengo toda la información, lo que necesitamos es una biopsia de médula, en lo cual te hacen un raspado, te meten un, no sé cómo decirlo, pero te meten algo a la médula hasta llegar al hueso, excavan el hueso, extraen un pedacito, lo sacan y ese pedacito lo llevan a hacer varias muestras y dentro de esas muestras ahí determinan qué puede ser o qué enfermedad tienes, ¿no? Ok, todo esto te lo hacen en vivo, o sea, no estabas anestesiado ni nada. No, nada, de hecho todo esto es ambulatorio, tú llegas normal a la consulta, incluso me lo hizo la doctora, llegas directamente, te acuestan, lo único que sí te ponen no sé cómo se le llama, pero anestesia Local, ¿no? viaja, o sea, directamente en la zona en donde Gilocaína, va a ¿no? ser, Debe ser. exactamente, no desconozco, pero te lo ponen directamente en la zona, adormece, deja pasar unos segundos, un minuto, y va para adentro, ¿no? Y realmente no sientes nada. Lo único que sientes sí es como si algo estuviera en tu cuerpo. O sea, yo sentía como si estuvieran martillando con algo, literalmente. Ok. Y sí sientes que te están metiendo, o sea, sientes no es dolor porque pues está anestesiado, No, pero sientes el martilleo, ese raspado que hacen en el ajá. hueso. Ok. Y te lo extraen, ¿no? Llega un momento que sí duele, afortunadamente, porque me comentó la doctora
que llega un momento, dependiendo de la zona, hasta porque tienen que profundizar, que va a doler. Realmente nunca me dolió. De hecho, hay una sensación muy, muy, muy rara, muy extraña que yo le dije, y se rió porque dijo, ah, sí, así pasa, ¿no? O sea, le decía, es que me arde. Me dice, tarde como cuando te enchilas, como con chile, ¿no? Ajá. Digo, exacto, o sea, como si te hubieras enchilado, ¿no? Y me dice, sí, dice, a veces así le pasa a la gente. Entonces, no me pasó dolor, pero sí me pasó eso nada más, ¿no? Y fue bien, o sea, ¿no? Terminas, sales, ya nada más te tapan y sales como si nada andas, ¿no? Ya nada más en el transcurso del día sí sientes como algo ahí, ¿no? Como un ligero, muy dolor o algo, o sea, como si tuvieras un huequito. Sí sientes algo raro, pero se te va cerrando. Ok, se ¿no? te va O sea, cerrando. Y del momento de la toma de muestra, de la biopsia, hasta los resultados, ¿cuánto tiempo pasó? aproximadamente de 1 a 2 semanas. No recuerdo bien, creo que 10, 12 días. Normalmente es lo que está un resultado. En este inter de tiempo, ¿esta doctora te dio algún tipo de tratamiento para aminorar los síntomas? Sí, me dio. No recuerdo exactamente qué, pero desde la primera consulta que fuimos me empezó a dar un tratamiento. Me dijo, es como una preparación que te hacen para, digamos, como tenía yo. Bueno, es que también hay otro. Empezaron a usarse muchos, cosas, síntomas que no tenía, y un síntoma que jamás voy a olvidar fue el dolor de cuerpo o dolor muscular que tenía. Yo no podía estar parado, sentado, acostado, yo no dormía en las noches, o sea, empezando todo esto, yo no dormía en las noches del dolor, que era tan fuerte un dolor que recuerdo y es indescriptible, o sea, no podía ni siquiera dormir, pasaba noches sin dormir. Entonces, cuando yo llego con ella, le informo todo esto y me empieza a dar medicamentos y tratamientos para eso. Y uno de los tratamientos que me dio fue para empezar a tolerar el dolor, porque me dijo, no te lo va a bajar hasta la primera, hasta que sepamos qué tienes y ver qué tratamiento se te va a emplear, pero sí se te va a controlar, o se te tiene que bajar un poco. Y efectivamente se me bajaron un poco algunos síntomas. Algunos síntomas. Y ya nada más no de primera instancia. Ya en el momento que llegó la respuesta, el diagnóstico, tuvimos consulta con ella, fuimos y ahí fue donde realmente me diagnostican se le llama linfoma de Hodgkin, que es un tipo de cáncer, ¿no? Y ahí es donde ya ella empieza a deliberar qué es lo que se va a hacer a partir de eso. ¿Qué significa el linfoma de Hodgkin? O sea, ¿qué es lo que pasa en tu organismo para que se desarrolle esta enfermedad o cómo es el linfoma? Pues mira, desconozco un poco porque no me he metido. Si algo hice a raíz de todo esto, yo no me quise meter a ver la información o a buscar sobre eso porque estaba pasando por una situación difícil y el pensar, qué es esa enfermedad, qué va a pasar y todo, era como atormentarme más. Entonces no busqué mucho, pero en pues todo este proceso que ya voy para 2 años, prácticamente pues ya tengo que saber de algo, ¿no? Ya empecé yo a preguntar y a cuestionar ya ahorita a estas instancias. Y bueno, en esencia y a lo que yo sé, el linfoma de Hodgkin, todo esto, a diferencia de un cáncer de cualquier otra zona o en un órgano, precisamente no es en un órgano, es a nivel de ganglios. Entonces tenemos nuestro cuerpo tan inflamado o tan oxidado que lleva a ver, son inflamaciones a nivel celular increíbles, que lo que hace es que precisamente las células se contaminen y se produzcan ciertas zonas. En este caso a mí se me produjo dentro parte de la médula, ¿no? Parte de la médula y fue donde se derivó. La médula no empieza a procesar, no empieza a crear nuevas células, sino a oxidarse y a hacer células, pues digamos, pues enfermas, o es que no está, creo que bien dicho, cancerígenas, porque hasta eso, o sea, es un tipo de cáncer, pero no es un cáncer como tal. También lo que he visto es que creo que hay como 2 o 3 tipos de cáncer, y digamos que es como la primera etapa, si lo quieres ver de esa manera. Y ya de los otros son diferentes, ¿no? Este es un linfoma. Entonces, al ser un linfoma es a nivel celular, a nivel de inflamación en ganglios, que es hasta donde yo tengo entendido. Entonces, digamos que lo mío lo tenía en todo el cuerpo, no fue en una zona en específico. Ok, o sea, las células estaban distribuidas en todo tu sistema linfático, ¿no? Exactamente, y a nivel de ganglios. Y todos los ganglios que tenemos ganglios por gran parte del cuerpo en varias zonas que tienen estaban todos dañados. Función inmunológica, me parece. Exactamente, ¿no? Sí. Ok.
Después, bueno, cuando te llega este diagnóstico, la primera reacción evidentemente debe ser un impacto y una situación emocional durísima, ¿no? ¿Qué hiciste para manejar estas emociones? Bueno, mira, al recibir la noticia, como recuerdo, te voy a contar así algo muy breve que pasó ese día. Yo tanto tiempo, como te he mencionado, estaba yo al pendiente, o no al pendiente, estaba ya preocupado del no saber qué tenía. Y ya estábamos, tanto mi familia y yo principalmente, angustiados y preocupados el no saber qué tenía, ¿no? Entonces tanto yo pedía gritos o quería saber qué tenía yo o qué enfermedad tenía o qué me estaba pasando, que me lo dijeran y una vez que me lo dijeran, pues saber qué podría yo hacer, ¿no? Tomar acción. Entonces, en ese momento cuando llego con la doctora, ya tiene el resultado de la biopsia y es para la consulta directamente decirme el diagnóstico y ver qué vamos a hacer. O sea, me informa que es el linfoma de Hodgkin, que es un tipo de cáncer, que lo tengo avanzado, lo tenía en etapa 4, que son de las más avanzadas, o creo que la más avanzada de ese linfoma, Okay. y que sí ya estaba mal. Para esto en ese momento yo ya mi hemoglobina estaba muy baja, yo llegué con hemoglobina de 3 Ujú. ahí con ella. Tuvieron que hacerme transfusiones de sangre para obviamente poder yo pues caminar, respirar, vivir, moverme porque estaba muy bajo y precisamente después para ponerme y subir mi hemoglobina porque iba a tomar quimioterapias. Okay. Entonces necesitaba elevar mi hemoglobina porque las quimioterapias lo que hacen es también bajar un poco la hemoglobina. Entonces necesitas tener ciertos parámetros de hemoglobina para que puedas entrar a una quimioterapia. Entonces usé transfusiones también en ese momento. Pero bueno, regresando a eso, me da el diagnóstico y lo primero que hago es salir del consultorio, salir del hospital y salí obviamente enojado, triste, se me salieron las lágrimas y estaba muy angustiado. No tanto, yo creo que por mi salud, ni porque cuando escuchas la palabra cáncer, que es también una idea falsa que tenemos luego, piensas en muerte, en que te vas a morir. Sí, claro. Siempre, eso lo he escuchado a lo largo de este tiempo. La mayoría de los pacientes piensan o pensábamos eso, ¿no? Yo pensaba eso. Entonces, dije, chin, pues me voy a morir, ¿no? Y, pero aparte de ese sentimiento, de esa frustración, de esa tristeza, de esa angustia, entró una parte de mí de enojo porque, y ahí es donde voy a también marcar algo muy puntual, este, no quiero hablar de religiones Ujú. ni demás, ¿no? Y no sé, como un día te lo dije, en qué creas, ¿no? Puedes creer en Dios, en universo, energía, en lo que sea, ¿no? Pero en ese momento lo primero que hice fue, perdón por lo que voy a decir, pero se lo aumenté a Dios, salí de ahí y le dije, Dios, o sea, estaba tan enojado con él, le reclamé que por qué me había venido a dar esa enfermedad a mí, sabiendo que, bueno, pues era una persona lo más sano posible. A lo largo de mi vida hice mucho ejercicio, me he tratado de cuidar, alimentar bien, he tratado de estar bien o preocuparme por mi salud física. Aparte, le cuestioné mucho el por qué me había dado a mi familia, a mis hijos, a una esposa, porque recién había obtenido una casa, tenía mi familia bien, o sea, todas las bendiciones que me había dado, porque me había dado tantas cosas buenas, positivas, o bendiciones si lo quieres ver desde ese punto, y por qué me viene a dar esa enfermedad, ¿no? ¿Por qué me viene a diagnosticar con eso si me voy a morir, ¿no? Entonces fue una pelea que tuve en ese momento con Dios y se lo cuestioné y salí enojado y así tal cual se lamenté, ¿no? Pero de pronto recuerdo mucho que después de ahí salí con mi madre, fue la que me acompañó, ahí se puso a llorar también mucho, ya nada más me recuerdo que me dijo, tranquilo, vamos a tratar de enfocarnos en darle solución a esto y ocuparnos en ver qué vamos a hacer. Pero bueno, pues ahí las palabras más o menos en ese momento, pues digamos no sirven de mucho, ¿no? Entonces recuerdo que salimos del hospital, pasó eso, nos subimos al auto, llegamos a casa de mi mamá y llegando a casa de mi mamá recuerdo que llegué, me acosté en su cama y de pronto llegó una paz y tranquilidad a mí, canija, o sea, todo el camino lloré y lloré y todo de la noticia,
Y cuando llegó, o sea, un respiro así de... Sí, sí. Y llegó a mí una paz y tranquilidad y una calma. Y yo dije, ¿qué onda, ¿Y esto no? de dónde, no? ¿De dónde sale? Y empiezo ya a reflexionar, recuerdo, y empiezo ya a decir y dije, a ver, espérate. ¿Tú le preguntaste o pediste a gritos a Dios, al universo, a energía, a lo que tú quieras? O más bien pediste que te dijeran qué tenías, ¿no? Que descubrieran qué es lo que tenías. Sí, claro, es la Y primera. lo hiciste, fue lo primero. Ujú. ¿Y qué acaba de pasar ahorita donde fuiste? Pues que ya descubrieron lo que tienes. Sí, O sí. sea, yo nunca pedí estar sano, nunca pedí estar bien, nunca pedí, o sea, nunca pedí otras cosas. Solo le pedí a gritos mucho tiempo, dime qué tengo, encuéntrame qué tengo para saber qué voy a hacer. Pues me lo acababan de decir, ¿no? Entonces de pronto empiezo ya así a reflexionar en mi mente, cómo me acuerdo con esa paz y tranquilidad, y digo, ok, digo, a ver, creo que, bueno, no creo, sé que mucha gente ha perdido la vida en estos procesos, en este tipo de enfermedades degenerativas o crónicas, como un tipo de cáncer, pero sé que también hay otro que son los que sobreviven o los que pasan o los que se curan. ¿De cuál quiere ser? ¿Del uno o del 2 del lado del B? No, hombre, yo quiero el que tiene que vivir, el que se tiene que recuperar, el que tiene que estar bien. Y dije, aquí. Exacto. Entonces, inmediatamente dije, a ver, ¿qué acción debo tomar si ya me dijeron? La doctora ya te dijo qué hay que hacer, que hay que tomar un esquema de quimioterapias lo más antes posible porque estaba avanzado. Y ella dijo, no te preocupes, todo esto es paso a paso, lento, es efectivo. Eso sí recuerdo que nos dijo, este tipo de linfoma, hay dos tipos de linfoma, el linfoma falso Hodgkin o no Hodgkin y el Hodgkin. Me diagnosticaron con el Hodgkin y ese dentro de lo que cabe, no por decir dentro de lo positivo lo bueno, pero es el menos peor o el menos mal. Ok. Se refería a ella a lo que yo entendí en ese momento, que no como que muta o como que no se va reproduciendo más, que una vez que lo atacas es más fácil, digámoslo así, combatirlo Ok. y que no necesitas tantos, que me parece que creo que el otro, como que se va haciendo fuerte, va mutando y no puedes con un esquema, hay que cambiar y tienes que ir probando con el otro. O sea, se adapta igual al Ajá, tratamiento, algo así, ¿no? ¿no? Algo así recuerdo que me mencionó. Pero bueno, entonces dije, bueno, a ver, ya te abrió otra puerta y te dijo que es favorable, pues a echarle adelante, ¿no? Sí, claro. Entonces, empecé. Recuerdo que volvió a entrar, en ese momento llegó mi hermana que venía del trabajo, ya le había dicho a mi mamá, entró angustiada, llorando, hermano, le digo, yo ya estaba yo bien, digo, no te preocupes, las abracé, obviamente se me salieron unas lágrimas, pero dije, a ver, hay que ocuparnos en hacer o en saber qué vamos a hacer, ¿no? Ya nos dijeron la doctora, hay que tomar quimios, hay que hacer este esquema, hay que hacer esto y esto y esto, vamos a hacerlo. Pum. Y empezamos en ese momento a tomar acción y a empezar por este camino, Empezaste prácticamente. por este camino. ¿Te dio una línea de tiempo de aproximadamente cuántas quimios ibas a tomar y cuándo ibas a empezar y cuánto tiempo iban a durar esto? Sí, en ese momento me dijo el esquema. Si ahorita me preguntas bien, no te puedo yo decir exactamente cómo. Ya de hecho no recuerdo muy bien todos los medicamentos que me daban en la quimio, ni cómo me los daban, pero, porque fue el primer esquema, pero fueron 12 quimioterapias. Me dijo, van a Ok. ser 6, pero ellos creo que los dividen en A y B, y entonces como es A y B, digamos que es el doble, entonces son 12 quimioterapias. Cada 15 días me las daban. Yo iba de 6 a 8 horas a estar en la quimioterapia. ¿Cómo es la quimioterapia? Eran ambulatorias, se le llaman. Yo iba a Veracruz, en Tejería. eh, Llegas a la quimioterapia. Bueno, es un, digámoslo, un proceso complejo porque pues tienes primero que hacer las cosas, las teníamos que hacer aquí en Jalapa, ver lo del medicamento, pedirlo, hay una empresa que te lo lleva, otros te lo suministraban por parte del O sea, ¿tú hospital. lo pagabas o el No, no, seguro no, 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 lo...? todo por parte, te digo, como te decía al principio, gracias a Ujú. Dios, o sea, tenía yo seguro y demás, entonces lo vimos por esa parte Ajá. y el seguro del hospital, todo eso lo subroga y se hizo cargo de eso, ¿no? Entonces el medicamento siempre estaba, pero pues todo lo tienes que hacer con tiempo. Entonces
teníamos que ir muchos días antes para ver si había el medicamento, solicitarlo, si no estaba tienen que mandarlo, hay que ir por él, tienes que refrigerarlo, otro medicamento te lo manda una empresa O sea, que ellos eso tú lo contratan. gestionas. O sea, Eso sí, eso uno lo ok, gestiona el paciente. ok. Y hay otra parte que es otro medicamento que ese nada que ver con ellos, es una empresa que ellos te lo llevan directamente. O sea, ellos los llevan directamente a donde te lo A la aplican clínica, ¿no? y se acabó ahí, tú no Ok. tienes nada que ver, ¿no? ¿Cómo es la aplicación? ¿Cómo es el formato de la quimio? Todo es intravenoso, te canalizan, ya dependiendo, por lo que yo vi, depende de la zona en donde tengan. Vi unas personas que tenían ciertos catéter por parte, creo que de aquí del pecho, no sé en dónde, en ciertas zonas, ciertas, no sé si sean arterias o venas, desconozco, pero aquí cerca, ¿no? Del pecho, de por acá. A mí nunca fue ahí, siempre fue en el brazo, siempre fue como una canalizada normal, te canalizan O normal. sea, un suerito. Un suero, de hecho Ok. te hidratan primero, te ponen un suero, tienes que estar muy bien hidratado y cada medicamento que te van pasando, dependiendo del medicamento que sea, es un tiempo determinado y después, antes de cada medicamento hacen una limpieza, una hidratación. Terminan, vuelven a limpiar como ellos le llaman, que es una hidratación y después otra vez otro medicamento y así sucesivamente. El caso es que antes de cada medicamento hay una solución y al final de cada medicamento es una Una solución. solución. Y cuando terminas hay otra solución, una limpieza y en eso ya te puedes retirar. Ya te puedo retirar. Mm, ¿Cuáles eran las consecuencias inmediatas de la quimio? ¿Cómo eran tus reacciones ante el medicamento? Pues bueno, hay muchos síntomas como tal. Algunos síntomas dentro de la quimioterapia, digámoslo así, pues no en todas las personas son los mismos, ¿no? Claro. Siempre están, pero no son iguales. Yo afortunadamente, el primer esquema, yo no vomité, da muchísimo asco, da vómito. Yo no me dieron, claro, te dan algunos medicamentos para eso, pero a mí no tuve necesidad de tomarlos, y me fue bien por esa parte. Pero, haz de cuenta, la primera quimio todo bien, la segunda bien, la tercera me dio una reacción a un medicamento y yo no sabía de eso y me dio una reacción, te da taquicardia, se me cerró la garganta y empiezan las palpitaciones muy fuertes Que era como y te alergia. empiezan, exactamente, son alergias muy fuertes que te dan al cuerpo que si no se atienden de inmediato pues pueden ser peligrosas, ¿no? Y demás. Pero pues la verdad ahí el área en donde yo estaba, en el área de quimio que yo fui ahí por parte del hospital del seguro, en el área de tejería, eso sí siempre lo he dicho, son personas excelentes, calificadas y el área está muy bien. Yo creo que, bueno, no he tenido pues el privilegio, la fortuna de ir a otras áreas, nada más fui a esa, pero la mayoría de la gente que he conocido o que he conocido en este trayecto, o personas o pacientes que han ido y que han estado en otras áreas y la comparan con esa, pues es una de las mejores. Tienen una calidad humana, son muy empáticos, son muy profesionales y pues estaba muy bien, ¿no? Entonces, ese día que me dio la reacción, inmediatamente, ¿no? Las enfermeras, las encargadas, rápido acudir. No me preguntes qué me dieron, pero te dan algo. Pues son como esteroides, hidrocortisona, si no mal recuerdo, y otras cosas que te ponen para cortar el efecto del medicamento y lo que te esté contaminando y bajarlo, contrarrestarlo y subirte en otro aspecto y lo corta inmediatamente. En menos de un minuto ya estás bien, ¿no? Ya estás bien. Entonces, eso fue en la tercera quimio. Se fue la reacción. O sea, ¿y sustituyeron el medicamento ese que te hizo No, reacción? después de eso, digamos que, bueno, te meten unos medicamentos, todo. Después de ese medicamento que me hizo reacción, me empezaron a dar otros medicamentos. Y ya, digamos, los que seguían. Y al final dejaron ese medicamento. Si ese medicamento por segunda vez hace reacción, de plano se para la quimio. Pero pues no es lo más ideal o lo más viable. Claro. Gracias a Dios no pasó nada y al final me lo pasaron y ya. Lo que sí, cuando termino y voy de regreso a la ciudad, a Jalapa, a la casa, me doy cuenta que me empiezan a salir, a dar comezón todo el cuerpo, todo el cuerpo, y me empieza a dar una alergia cañona en el cuerpo, ¿no? Que es una de las, también síntomas que te dan. Y bueno, llegando hablo con la doctora, además, me dice qué tomar, lo empiezo a tomar y se me baja. Ya mencionan que si no se baja o si sale más o si persiste, pues ya hay que ir al hospital para que tomen otras medidas, ¿no? Pero bueno, inmediatamente el día que llegué tomé el medicamento, se me quitó y
Hasta ahí fue. Después de eso, no se cambió el esquema, no cambiaron el medicamento. Lo único que hicieron fue tomar la medida de premedicación antes de, de los medicamentos de quimio, o más bien antes de ese medicamento de quimioterapia que hizo reacción. Okay. Y obviamente ya al ser premedicado, que normalmente así deben ser las quimioterapias, deben ser premedicadas. Entonces... O sea, ¿te meten el esteroide para evitar la reacción? No sé si es esteroide, pero te premedican antes con varias cosas, ¿no? Okay. Y ya para que precisamente no te vaya a hacer una alergia o una reacción. Okay. Y el medicamento sea más noble y llegue y haga el efecto que tiene que hacer. Okay. Entonces, a partir de esa quimioterapia, me empiezan a premedicar y se acabó, ¿no? Gracias a Dios nunca más tuve una reacción. Y bueno, después los síntomas de eso, pues lo normal, las quimioterapias matan lo malo, pero también matan células buenas y pues te bajan el sistema y demás. Y pues siempre lo único que tuve de las quimios, los únicos síntomas fueron la fatiga y el cansancio. Nada más. Okay. Me imagino que a la par también estuviste involucrado en algún tipo de tratamiento para llevar de forma más tranquila lo que sería tu salud mental. Entonces, en cuanto a terapias cognitivas o psicológicas, ¿te dirigiste hacia algo en especial? Sí, de hecho, bueno, mira, me sirvió de todo. Igual voy a tratar de ser un poco breve porque hice muchas cosas. De hecho, dentro de esto hice muchas cosas alternativas o pegadas a lo médico. Y una de las cosas fue eso, cambiar el pensamiento, cambiar la mente, cambiar mis pensamientos, cambiar todo lo que yo venía yo siendo, ¿no? Porque si hay algo que... Hay una persona que me ayudó mucho bastante en este proceso, que le agradezco mucho, bueno, a dos personas que fueron muy marcadas en este proceso. Fue un tío desafortunadamente, en este proceso, mientras yo estaba en esta situación, mi tío fallece y pues bueno, pues ya no lo tengo aquí conmigo, pero igual no le pude, bueno, sí le agradecí en su momento, pero ya no después, y me hubiera gustado tal vez ya cuando ya todo esto termine y demás, haberle dicho, oye, ¿sabes qué? Pues lo logré o gracias, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, está mi tía y ella, pues ella lo sabe perfectamente bien y ellos me ayudaron mucho en este proceso y ellos me ayudaron a cambiar mucho el pensamiento que yo tenía de las cosas, mis emociones, el ver cómo todo esto. Y empecé yo a cambiar en ese momento las maneras de ver las cosas y como te decía en un principio, dije, a ver, no es preguntarme el por qué me pasó, sino el para qué. Entonces dije, bueno, ¿para qué me pasó? Bueno, tengo que ocupar a ver qué estoy haciendo yo mal en mi vida, qué cosas vengo yo arrastrando. O sea, empecé a hacer una retrospectiva interna en mí y empezar a trabajar. Obviamente con ayuda de muchas cosas. Seguí con la terapia con la psicóloga holística. Okay. Me ayudó mucho eso. Cosas que también te iba arrastrando, ya sabes, de niñez y cosas así. Sí, sí. Me ayudó mucho a sacarlas, a sanarlas, a platicarlas. Platiqué mucho con la gente también que tenía, a lo mejor, o pensaba yo que tenía problemas, y desgraciadamente a veces los pensamientos son los que nos ganan. Y yo decía, bueno, a lo mejor tengo problema con ¿cómo se llama? Con ciertas personas porque haya pasado algo. Y no, solamente era mi perspectiva, ¿no? Y al platicarlo con ellas, pues nos dimos cuenta que no es cierto, ¿no? Entonces, así me pasó con varias personas, algunas personas que a lo mejor ellas traían ciertos, no sé, enojos o disgustos, tanto a lo mejor puede ser laborales como de relación y demás. Pues yo les hablé para pues ver de nuevo si podíamos por ahí solucionar algo y pues también todo se compuso, o sea, un montón de cosas que empecé yo a hacer que me empezó a ayudar y empecé a cambiar y me empecé a sentir bien y dije, wow, ¿no? O sea, esto es bueno, esto me está ayudando. Y empecé también a leer cosas que me cultivaban energéticamente. Empecé a ver algunos conferencistas, algunas personas que hablan de la energía, superación personal, de cómo trabajar en tu espíritu, en tu alma. Un sinfín de cosas que hice, ¿no? De más, ¿no? Y eso más o menos resumidamente, se puede decir que es lo que yo hice para estar bien en mis pensamientos, en mis ideas, pero más que nada fue el cambiar mi manera de pensar y de ver las cosas.
que te soy honesto, el día a día a veces, porque pues la esencia de las personas la seguimos teniendo, pero yo siempre he dicho que en esta vida que nos permite tener una oportunidad en el día a día o cada día de estar aquí y de reinventarnos o de tratar de ser mejor persona. Entonces, si un día a lo mejor no pude, o si un día me enojé, o si un día hice esto hice mal, pues solamente pido que me den la oportunidad de estar otro día más. Y si el otro día desperté, puta, pues le echo las ganas en poder ser mejor persona, ¿no? En poder hacer mejor las cosas que el día de ayer, ¿no? Entonces, todavía a veces me cuesta, pero todos los días intento eso, el ser mejor, el tener mejores pensamientos, el ayudarme de personas positivas, el tener a mi alrededor personas positivas, cosas buenas, en alimentarme, en cultivarme de información o de cosas que me dejen a mí. Entonces todo eso lo sigo haciendo, ¿no? Trabajando en mis pensamientos, emociones, en todo lo que sume, más que nada, ¿no? O sea, ¿considerabas que sí hubo como una influencia desde estos sentimientos o estos pensamientos negativos en tu cuestión de salud? Claro que sí. Sí. De hecho, a lo largo de esto, yo no sabía, y digo, todo esto que hablo es por lo que yo he ido viviendo en mi proceso o en este proceso, y por lo que yo también he visto en cuanto a información o que me he yo puesto a investigar, y es que la enfermedad del cáncer, bueno, más bien, está mal dicho lo que dije, el cáncer no es una enfermedad, porque no es una enfermedad que se contagie. Yo no te puedo pasar el cáncer a ti o a alguien o algo así, no se puede, ¿no? Entonces, no está diagnosticado como una enfermedad el cáncer, y eso casi nadie lo sabe. Okay. Hay un estudio que por ahí leí, no recuerdo en qué nota, en donde el 80 y tantos% del cáncer da por problemas emocionales, por depresión, por angustia, por tristeza, por emociones, por ansiedad, por estrés, por todo un sinfín de cosas que te estoy diciendo que ya son pensamientos, ideas o cosas que traemos. Por eso sale un cáncer. Entonces, y el otro por ciento que queda, que es, no sé, 12, 13, 14, 15 por ahí, ese porcentaje son las enfermedades que realmente sí te pueden dar por una infección, porque alguien te contagió, por algo. Pero el cáncer prácticamente así es, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues entonces tú dices, bueno, no es una enfermedad, ¿cómo te da por esto? Y empiezas a investigar y empiezas a ver la información que hay y todo, y realmente un cáncer, tú te enfermas, ¿no? O sea, tú te enfermas por muchas cosas que tú haces o que dejaste de hacer. Sí, En sí. mi caso, yo me enfermé por cosas que hice, emociones y demás que traigo arraigadas hace mucho tiempo, que gracias a Dios las pude curar, pero por muchas cosas que dejé de hacer. Entonces, pues ahí fue donde se derivó todo esto, ¿no? Y Entiendo. sí, puedo entenderlo y lo comprendí y entendí por qué razón también me dio, y todo fue para un bien. Y ese bien es hacer un cambio en tu vida, ¿no? Porque si, ¿de qué sirve seguir echándole ganas y caer en el que voy a salir y todo y tener pensamientos positivos si cuando vas viendo las mejoras o ya estés bien o ya tengas el resultado óptimo o ya estés fuera de esto, regresas a ser lo que hacías o regresas a ser esa persona o te vuelves peor persona, ¿no? Entonces no te sirvió de nada. Entonces tienes que, para mí esto fue un punto de partida para poder decir, ¿sabes qué? Haz un cambio en ti, haz un cambio en ti para ti primero, y si tú estás bien contigo, puedes estar bien con los demás, con tus amigos, familia, la gente que te rodea, y si puedes sumar y ser algo positivo para los demás, adelante, ¿no? Y todo eso suma, y al cambiar todo eso, y al ir viendo que estás bien, que todo esto te está funcionando, y tener ese pensamiento y tener esas emociones y tener esas cosas diferentes a las que la tenías, casualmente todo te va saliendo y casualmente todo vas mejorando. Aparte con, claro, la parte médica, la parte que he hecho de un lado, pero esto influye muchísimo, es de sumamente importancia para Sí, mí. por un lado rezando y por el otro el mazo dando, ¿no? Se Claro, dice así. claro. Entonces, sí, sí también entendería que tal vez hay mecanismos que existen derivados de emociones negativas. Debe de haber una segregación de sustancias que van degradando el organismo o los mecanismos, o perdón, de reproducción de las células, que de ahí se derivaría una presencia cancerígena, ¿no? Entonces, me imagino que sí debe de haber algún tipo de
de background o de respaldo para esta situación. Que verdaderamente me parece muy interesante porque usualmente tenemos una cultura en la cual no estamos enfrentando o sintiendo las emociones ni las sensaciones, y cuando se dice de embotellamiento emocional o de represión emocional no se consideran estas partes que son más como pues tangibles de la salud, pero es parte de la salud mental, de la salud orgánica y física, y sí considero que están de la mano, ¿no? Claro, sí, sí. Después de haber vivido estas 12 terapias o quimioterapias, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que pasa en tu vida? Pues después de esto, bueno, hay un chequeo que me hacen, un estudio, el famoso estudio del PET. Me lo piden hacer para ver precisamente si el esquema que se estaba dando tenía respuesta. Y efectivamente tiene respuesta, pero a lo que los doctores mencionan no tienen respuesta lo que esperan a ciertos parámetros. Entonces, digámoslo así, ¿no? Si ellos esperaban tener respuesta completa y son un 60-70%. Entonces ahí es donde derivan y mencionan que tienen que hacer otra segundo esquema y cambiar, ¿no? Porque llega un momento que ese linfoma o ese tipo de cáncer se empieza a resistir. Entonces ya no es muy fácil que lo combatas con el mismo medicamento, entonces tienen que cambiar ahí el esquema para poder atacarlo de otra manera, ¿no? Okay. Más o menos resumidamente, ¿no? Entonces de ahí se deriva otro segundo esquema, otra segunda línea le llaman. Y empezamos con otro, que de hecho ese esquema de quimioterapias igual fueron 8. 8 ya cada 21 días, pero mucho más noble. Hasta que yo sepa, ese medicamento es de los mejores que hay para ese tipo de linfomas y tienen un mayor resultado, pero me parece que afecta a la tiroides o algo así. Tienen que estar checando mucho esa parte, ¿no? Pero bueno, ayuda, ¿no? Es más noble. A partir de ese tratamiento, de hecho yo empiezo, ya desde ahí, como el primero fueron 6-7 meses de tratamiento, digamos que a partir del mes 8 ya empecé yo a retomar mi vida, ¿no? O sea, porque pues también a la par de esto, pues empecé a hacer muchas cosas, ¿no? Una de las cosas también muy importantes que hice fue mucho la alimentación, me cuidé muchísimo en la alimentación y eso me ayudó, y el ejercicio, ¿no? El moverme, en medida que lo pudiera hacer, porque en un inicio no podía yo hacer nada, y de acuerdo a lo que me iban dando, pues iba yo moviéndome poco a poco hasta llegar a hacer el ejercicio que hoy en día ya hago, ¿no? Pero bueno, en esa segunda línea, pues yo ya hacía ejercicio, yo ya comía bien, empecé yo a trabajar, empecé yo a salir un poco más, empecé a retomar mi vida más que nada y empecé a moverme y a hacer más. Entonces todo eso también influyó en un cambio drástico en el aspecto para bien, ¿no? Entonces ya con esa segunda línea o ese esquema, pues yo estuve ya prácticamente como igual, como 6 meses más o menos, ya viviendo de manera constante, normal, el día a día. Y ahí fue donde llegamos hasta ya el año 2000, por todo eso fue 2024 a 2025. Terminé a inicios del año 2025 ese esquema y me hacen otra vez otro chequeo para deliberar cómo va, y hay muy buena respuesta, pero no se llega a la respuesta completa. Digamos que ahí llegamos como al 80, casi 90, algo así, ¿no? A lo que yo me di a entender. Y pues dicen, ¿sabes qué? Vamos a volver a dar otro esquema. De hecho, ese último esquema solamente me dieron 4 quimios. Fueron ya ahora sí un poquito más fuertes, pero pues obviamente yo ya estaba físicamente más fuerte, más saludable, a pesar de que me seguían dando quimios, Okay. pero trabajé mucho en mi bienestar físico ya ahí. O sea, yo seguía con lo emocional, con pensamientos y demás, pero ya ahí también me mentalicé en estar más fuerte físicamente para aguantar lo que viniera de quimioterapias. Entonces, ya con ese último esquema, me las dieron y fueron totalmente diferentes. Ahí fueron solamente 4, pero ya fueron, ya no fueron, ¿cómo se les dice? Ambulatorias, ya fueron hospitalizadas. Yo tenía que entrar yo un día y al cuarto día yo terminaba la quimio. Okay. Y salía al quinto día, ¿no? Pero pues sí, ahí noté, aunque eran más fuertes, dije, puta, me voy a echar un poquito más. ¿Pero igual era un suero o algo así? Es exactamente lo mismo, solamente Okay. que te piden, obviamente con otro tipo de esquema, o sea, otro medicamento. Ajá. Pero ahí lo que pasa es que te tienes que quedar hospitalizado porque
pues tienen que ser los días seguidos de quimio. Entonces no puedes ir al ambulatorio porque es un día, Sí, ir y sí. venir. Y es mucho, pues mucho gasto, mucho rollo, y hay un medicamento que era 24 horas y pues no te lo pueden poner ahí, tienes que estar hospitalizado. Y más que nada por ese medicamento, decían tienes que entrar el primer día, ya una vez te quedas hospitalizado Ajá. y ya terminas tu esquema completo aquí, ya sin ningún problema de que se interrumpa o algo. Ok, igual Entonces por alguna eso lo hacen. reacción, ahí la atienden y No, están todos, exactamente, es ¿no? lo que decían, cualquier cosa o algo, pues ya estás en hospital, se atiende y se ve, pero pues gracias a Dios no tuve absolutamente nada. Entonces, hoy 25 de octubre del 2025 ya terminaste con todos los esquemas. Ya terminé, tengo un mes, un poquito más, un mes, una semana, algo así de haber terminado ya, en teoría se puede decir, los 3 esquemas de quimioterapias. Este fue el último que me mencionaron. Acabo de hacerme un estudio hace algunos días, que es otra vez el estudio del PET. Estamos esperando respuesta, pero así a lo que me dijeron los doctores, a lo que yo sé, a cómo yo me siento y demás, estamos casi seguros que ya este estudio, la respuesta va a ser favorable, va a ser completa. Y ya en base a esto, pues ya se tendrá que ver de aquí en adelante qué es lo que se tendrá que hacer. Pues, o sea, los mejores deseos para ti y para tu familia. Sabemos que es una situación súper difícil. Y regresando un poco de esto de la familia, ¿cómo cambió tu dinámica familiar? ¿Qué pasó con tu esposa, con tus hijas? ¿Qué tal es la relación ahora? O sea, en todo este proceso me imagino que debió haber sido increíblemente difícil. ¿Qué es lo que ha cambiado en esta parte? ¿Cómo lo vivieron ellas? Pues mira, esta parte eh, fue muy, o ha sido muy difícil. Hablando para mí, porque hubo un momento en el que yo me separé de ellas, porque estaba tan grave y tan mal que tuve yo que moverme a casa de mi mamá, que no podía yo estar bajo estrés y bajo varias cosas y no podía yo moverme. Entonces tuve que moverme allá y me tuve que desprender de ellas. Entonces el vivir con ellas el día a día y de pronto irte de ahí, pues también te pega, ¿no? Entonces eso fue una. Otra, mis hijas, pues mi hija recién nacida, mi hija más grande que pues ella es muy apegada a mí, lo resintió y parte de eso también hubo un choque de emociones tanto para ellas como para mí. Mi esposa, mi pareja, que es la que pues me acompañó en todo este proceso, que también dentro de lo que cabe, o sea, estuvo lo más que pudo conmigo, pero nunca estuvo también 100% porque ella se dedicó siempre a ellas, ¿no? Yo prácticamente me aislé de ellas, me vine con mi familia, con mi mamá, y mis padres, los dos me ayudaron en este proceso, y entonces ella también no me pudo ver en muchas de estos escenarios o de este proceso, pero pues siempre me estuvo apoyando, ¿no? Y por una estuvo bien porque pues no vi ese sufrimiento de ella, ¿no? Yo hasta hace no tiene mucho, este año, no sé, estoy hablando que serán unos 2, 3 meses, platicando ya todos con la familia y demás, me entero que realmente sí le pegó mucho a ella, que había días que se ponía muy mal, estaba triste, lloraba y demás. Y esa parte la entendí en algún momento de que tenía presente de que ella, aparte de que tenía el estrés o la preocupación de mí, tenía también la carga de tener a dos hijas y principalmente una recién nacida y el hacerlo ella todo sola, ¿no? Entonces, fue difícil, fue muy difícil, pero en cuanto yo regresé con ellas, yo regresé después de mi primer esquema de quimioterapias. Los doctores me dicen, ya puedes regresar a tu vida, puedes regresar a hacer esto, bla, bla, de todo. Y dije, adelante, no lo pensé 2 veces y regreso con ellas y no, hombre, Sí, totalmente me cambió. también es una exigencia, ¿no? Porque después de las quimios no puedes estar en contacto con las personas, ¿no? Por la cuestión de tu sistema inmune. Ajá, es más que nada por eso, exacto. O sea, te dan esa recomendación, como te baja el sistema, te bajan las defensas, no puedes tener contacto con alguien porque te llegas a enfermar y te da lo doble o lo triple, ¿no? No, o sea, al Incluso, punto de poner en riesgo tu vida, ¿no? sí, sí, o sea, es lo que me decían, una enfermedad puede llegar a poner en riesgo tu vida, ¿no? O sea, puedes llegar hasta empeorar tanto que no te pueden dar o sea, no te puedes salvar, digámoslo así, ¿no? O sea, Sí, es sí. más difícil. No puede luchar tu cuerpo, pues. Exactamente, entonces ese era el motivo, ¿no? Cuando termino el primer esquema y todo, y ven que estoy bien porque para esto mis defensas van subiendo y ya a manera de que estuvieran normales, entonces me regreso yo con ellas, ¿no? Entonces eso ayuda bastante. Ya estoy con ellas y
en mi día a día. Claro, los días que me tocan quimioterapias, pues me ausento, regreso, llevo unas terapias también alternativas, sigo haciendo cosas por afuera, sigo haciendo un montón de cosas, tomándome cosas, haciendo cosas aparte de las médicas, de las cuales cuando tengo que hacerlas, pues también voy y las hago y me aparto yo de ellas para hacer ese tipo de cuestiones, pero ahí están, ¿no? Entonces, hoy en día vamos bien, cuesta un poco porque el también otra vez regresar a esa vida, pues regreso a esa vida de, si lo quieres ver, también es un poco de estrés en el día a día, ¿no? Tanto laboral como de responsabilidad, como padre, como trabajador, como persona. Y entonces eso también adjudica que vuelvas a regresar a ese estrés diario, a esa tensión, a esos problemas laborales, a esos problemas económicos, a los problemas incluso de pareja, a esas, por decirlo, discusiones o esos pensamientos diferentes, a toda esa situación, ¿no?, que normalmente vivimos todos los seres humanos en nuestro día a día. Entonces, ahí depende también de uno, ¿no? El cómo los va a tomar y cómo va a salir de eso. Pero bueno, es mucho mejor enfrentarlos y estar ahí y saber ya ahorita que ya tienes las herramientas y que sabes cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo, cómo controlarlo, cómo salir de eso, a no hacerlo, ¿no? Y el estar con ellas, pues eso es lo que más me puede, ¿no? Y por eso lo sigo haciendo. Pero muy bien, o sea, yo regresar con ellas, estar con mi familia, con todos mis amigos, mis amistades, mi círculo familiar y demás, pues es lo mejor, ¿no? Me siento bastante bien y aunque el proceso fue difícil, porque como se los digo a todos, sí, sí es difícil, pero también depende uno cómo se lo plantee. Si nos planteamos las cosas que van a ser difíciles, van a ser difíciles. Si nos Claro. planteamos las cosas que van a ser, pues sí difíciles, pero verla de una mejor cara, tomar las cosas positivas, enfocarse en hacer las cosas lo mejor que podamos, pues se te hace un poquito más ligero, ¿no? Entonces, cuando me preguntan, a mí me cuestionan cómo fue todo esto, pues les digo difícil, pero pues lo logré y lo estoy logrando y sigo en este camino y lo estoy haciendo bien y lo he sabido sobrellevar y lo he seguido haciendo hasta el día de hoy y bien, ¿no? O sea, muy bien por esa parte. Para concluir, me gustaría que si alguna persona que nos está escuchando y está viviendo algo similar, algo parecido, claro que evidentemente con sus diferencias, porque esto no es consejo médico, es más como compartir la propia experiencia. Si una persona que esté pasando por lo mismo, ¿qué le dirías? ¿Qué te hubiera gustado saber cuando empezaste este camino? Uf, pues mira, este, primero, lo primero y lo número uno es que no están solos, porque cuando estás en este tipo de procesos, cuando te diagnostican o te dicen la palabra cáncer, como te decía en un inicio, es miedo, es de que te vas a morir y demás, y no, calma, de hecho todos estamos expuestos en el día a día a morirnos, ¿no? Sí, No sabemos si vamos a vivir, sí, claro, si claro. vamos a despertar, entonces, pues el miedo de entrada siempre lo vamos a tener, ya depende de cómo lo enfrentemos nosotros, ¿no? Entonces mi recomendación, mi consejo es, que tal vez me hubiera gustado que lo hubiera escuchado de alguien más, es calma, tranquilo, o sea, no te preocupes por un futuro, por algo que no sabes, por algo incierto, ¿no? Mejor hacer lo que yo hice, que me funcionó y me sigue funcionando, y es ocúpate, perdón, en hacer a medida de tus posibilidades y lo que puedas, en recuperarte, en hacer las cosas bien, para ver qué puedes hacer para sanar, para mejorar tu salud y salir adelante, ¿no? Que Es, sería en específico es seguir los consejos de tu médico, seguir el tratamiento, comer bien, tener un respaldo espiritual, emocional, una familia que esté contigo, contenidos. claro, es todo en conjunto. Cuando a mí me preguntan qué te funcionó, pues yo les digo, oye, si yo ocupé 10 cosas, pues las 10 cosas me funcionaron, ¿no? O sea, todo suma en esta vida y en este tipo de procesos todo suma, ¿no? Y como lo dices, ¿no? O sea, desde la parte médico, o sea, tomen lo médico, que eso es lo primordial y lo principal, pero aparte de eso, trabajen en ustedes, en lo espiritual, relaciones, pensamientos, emociones, toda esa parte, ¿no? Que influye mucho, o sea, tu bienestar personal, tienes que sentirte bien, tienes que ser positivo, tienes que estar bien para mejorar de tu salud, ¿no? Y tu estado físico. La alimentación, primordial exactamente, la alimentación es algo principal.
te van a mencionar muchos que dejes de comer alimentos, que hagas y esto. Yo recomiendo que mejor te asesores bien. Yo en una primera instancia tenía una idea equivocada y muchos te dicen no comas esto, no comas lo otro, tienes que hacer esta dieta y eso. Y no es cierto, no es tan de cierto eso, ¿no? O sea, tienes que comer de todo, pero comer equilibrado y comer bien, ¿no? Entonces la alimentación es buena. Ejercicio. Ejercicio sirve para muchas cosas, para despejar tu mente, para mantenerte tranquilo. Si tienes estrés o estás preocupado, te lo quita. Para la salud te sirve mucho, para las quimios, para estar más fuerte, para tener un mejor rendimiento, para no estar tan bajo en muchas cosas. Entonces el ejercicio es primordial a medida de lo que puedes hacer. Suplementación. Suplementación desde lo que quieran, ¿no? O sea, también eso tienen que cuestionarlo al médico, a la persona que los lleve. Pero una buena suplementación es muy buena. Tienes que tomar vitaminas, minerales, para mantenerte fuerte, sano, tener un sistema inmune fuerte. Tienes que tomar buenos suplementos, ya sea naturales o no naturales, ¿no? O sea, yo tomé de los dos, ¿no? Entonces, ver, informarte más que nada, ¿no? Ver qué hay, porque hoy en día, antes, lo que me decían, antes un tipo de cáncer o cualquier tipo de estas enfermedades era difícil, ¿no? O sea, nada más era esto y ahí se va, ¿no? Incluso hasta la medicina no llegaba tanto, ¿no? Y no te daban tantos pronósticos. Hoy en día, cualquier tipo hasta de cáncer tiene la cura, ¿no? Siempre y cuando hagamos bien las cosas, ¿no? Y los medicamentos son tan nobles que cualquiera puede tener una respuesta buena, ¿no? Y ahora si le sumas eso que estás haciendo bien las cosas, pues yo creo que tienes más probabilidad de salir a que te quedes ahí, ¿no? Entiendo. Y en la parte espiritual ahora, habiendo ya experimentado 2 o 3 tratamientos más, ya terminando con tus esquemas, ¿tu relación con Dios en este momento en dónde se encuentra? Pues bueno, una de las cosas principales que también hice fue la espiritualidad. La espiritualidad, vuelvo a lo mismo, no quiero caer en religiones. Yo siempre se los digo a todos, en lo que creas, ya sea, te repito, Dios, religión, energía, universo, lo que sea que tú creas, agárrate de eso y ten la fe, pues siempre lo he dicho, o sea, la fe es la certeza de que las cosas van a pasar, ¿no? Entonces, ten la certeza de que vas a llegar a ese objetivo, de que lo vas a pasar y se te va a dar, ¿no? Se te va a dar. En mi caso, me acerqué a Dios desde un punto no religioso, desde un punto espiritual, y lo sigo haciendo, y me ha llevado de la mano hasta donde estoy, ¿no? Y me ha seguido ayudando el día a día, y a veces me impresiono de las cosas que me da, de las bendiciones y de todo lo que me rodea, y a veces pensamos, bueno, el por qué me pasan las cosas malas, negativas, o por qué no me salen, si tenemos ese pensamiento equivocado, pero si hay algo que quiero también ahí ser muy puntual en esto. Hay una persona, un amigo que en un determinado momento, cuando empecé con esto, me dio una reflexión muy bonita que me gustó mucho, ¿no? Entonces, normalmente a veces pensamos que tenemos que ir por la vida sin problemas, sin preocupaciones, sin que nos pase, que todo tiene que ser color de rosa, ¿no? Y no, realmente, venimos a enfrentar los problemas y las situaciones, ahí es donde ponen nuestra fe, ¿no? Y donde nos ponen a prueba para saber si pasamos o no pasamos, que casi siempre lo vamos a hacer, ¿no? Pero a veces no damos esperanza, no queremos o decimos por qué yo algo y nos damos por rendido y hasta ahí llegamos, ¿no? Y es donde pueden venir varias enfermedades, pueden venir depresiones o pueden venir cosas peores, ¿no? Que ahí luego hay gente que no quiere vivir o se quiere suicidar, ¿no? Por no enfrentar la situación de los problemas. Claro. Pero siento que a eso venimos en el día a día, ¿no? O sea, los problemas siempre van a haber. Sí, Siempre sí. van a haber La los crisis problemas. es eterna, ¿no? Siempre va a haber problemas. Depende de uno cómo los afronta, ¿no? Y si algo muy cierto, por ejemplo, a ese amigo que me dice, mira, tú en tu nombre tú te llamas Jesús Antonio Guerrero Estrada. Tienes el Jesús y el Guerrero, ¿no? O sea, el Jesús por la parte espiritual, la parte bíblica, la parte de Dios, de Jesús, de Cristo. Entonces, de ahí tienes el gane. Y tienes el apellido Guerrero, que significa ser un guerrero, ¿no? O sea, ¿qué es un guerrero para ti? Alguien que combate, alguien que está en batallas constantemente, alguien que realmente lucha, ¿no? Entonces, en tu nombre tienes esa fuerza, tienes algo muy fuerte y esa es tu esencia, ¿no? Entonces, sácala y sal adelante, ¿no?
Aparte recuerda que no estás solo, hay una imagen que me dio en donde camina Jesús cargando a a una persona y menciona así muy breve la frase así de que ¿por qué no estás conmigo? ¿Por qué en algún momento que te pido las cosas no caminas conmigo, no vas de la mano y algo? Y en un paisaje, en la arena veo marcado que solo hay unas huellas que voy yo solo, pero no veo tus huellas. ¿Qué pasa ahí, no? Y le responde, ¿no? ¿Sabes qué es que esas huellas, hijo mío, son porque soy yo cargándote a ti? Entonces dices, wow, ¿no? O sea, cómo esa palabra o eso te genera eso. Y la primera vez que me lo dijeron dije, puta, tuvo un impacto. Eso te lo digo ahorita y se me mueve, sí, ¿no? Y dije, sí, es cierto. Entonces dije, vámonos para adelante. Entonces, lo espiritual me sirvió mucho acercarme a Dios y me sigue funcionando. Y sé que voy a tener un sinfín de problemas, un sinfín de puntos, un sinfín de cosas, pero pues depende de uno cómo va a salir adelante. Y a veces dentro de las cosas, como te lo mencioné, que vemos mal o que vemos problemas o que vemos que a veces no nos favorecen, es porque sabe que las vamos a pasar y es porque sabe que tenemos que afrontarlas y es porque sabe que nos pone a prueba nuestra fe y es porque sabe que nos va a hacer fuertes más, ¿no? Entonces, es para bien. Y te digo, o sea, y por ahí también escuchando a alguien un día dijo, cuando no estás enfermo, cuando estás sano, vas a tener 1.000.000 de problemas. De hecho, pregúntale tú una pregunta o tú a lo mejor que estás sano dentro de lo que cabe, puedes tener un sinfín de problemas y te pregunto y vas a tener muchos problemas. Y la mayoría de la gente así va a ser. Se van a quejar de todo, van a tener problemas. Pero cuando estás enfermo, ¿qué crees? Inmediatamente desaparecen todo y solo se vuelve un problema. Sí, sí. ¿No? Es cierto, o sea, solamente te tienes que enfocar en estar bien, en recuperar la salud y por eso es lo más valioso, ¿no? Bueno, pues Antonio, te agradezco muchísimo tu participación. Si tienes redes sociales, aquí las puedes compartir. Mira, la verdad, a ver, sí las tengo, pero te las voy a mencionar, las voy a buscar porque no recuerdo mis redes. Pero, mira, por ejemplo, en TikTok estoy como, permíteme, déjalo busco rápido, como Antón Guerrer. Ahí sí, si quieren, adelante. Y las demás, pues son personales, pero pues con esa. En TikTok vas a estar subiendo contenido. Sí, lo que pasa es que ahorita en TikTok estoy con un nuevo proyecto, con una persona que me invitó, que también le agradezco mucho durante este proceso. Hay muchas personas que agradezco en este proceso, pero una persona que descubrí algunas cosas por él y que sigo tomando y demás, estoy ahí y estoy haciendo un proyecto con él. Entonces estoy empezando a hacer contenido y a subir cosas para precisamente ayudar a la gente, para que vean qué es lo que me sirvió a mí. Y espero que lo que a mí me sirva, lo que a mí me funcionó, que le sirva a los demás. Entonces podrían ver en ese TikTok otra vez como Antón Guerrer. Luego lo compartimos si gustas y ahí voy a estar subiendo cualquier cosa de información de cosas más que estoy haciendo también o el día a día de lo que estoy haciendo. Vale, lo voy a poner en la descripción del video para que lo sigan en TikTok y pues nada más con esto terminamos y te agradezco muchísimo tu atención y que nos hayas compartido toda tu experiencia. Muchas gracias, Toño. No, hombre, gracias a ti, gracias por este momento. Espero que les funcione, te sirva a ti, yo creo que nos sirva a todos. Y esperemos hacer más de esto. Órale, muchas gracias, nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego.